Santos Sanz Villanueva, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Pues muchas gracias por vuestra deferencia de querer saber qué pienso yo de alguna cosa y espero que tenga alguna utilidad. Claro que sí. 2013 es el año del centenario del nacimiento de Manuel Andújar. Del nacimiento, sí. Es un autor que ahora mismo su obra es difícil de encontrar en las librerías, un tanto más fácil de buscar, de encontrar en las librerías de viejo. ¿Por qué este olvido a un autor tan importante en la narrativa y con una obra tan amplia, ¿no? Con más de 50 libros? Pues supongo que son las condiciones del mercado. Vivimos en unas circunstancias en que la industria editorial lo marca todo y el ritmo de reposición es muy rápido, buscan la novedad constante y lo que es la literatura de fondo pues se va quedando un poco relegada. Y hay algunos autores que lo padecen especialmente porque no han tenido el apoyo suficiente para difundir su obra y su imagen. Y yo creo que la figura de Manuel Andújar es justamente una de las más damnificadas del exilio. Este año del centenario ha coincidido además con esta crisis tan dura que no ha habido manera de organizar ningún acto que tuviera un cierto empaque, que hubiera servido para recuperar y proyectar su obra. Ha habido una tertulia hace un mes en el Escorial, en el Cafetín Crochet, donde él tenía montada una actividad que fue bastante conocida en su momento, pero ha quedado reducido a eso, un pequeñín, una sección de un encuentro que ha habido en la Universidad Autónoma de Barcelona y pues varias personas hemos intentado mover algo. Yo pensaba que quizá la Diputación de Jaén, donde están depositados sus fondos, propiciaría esto. Pensé que sería una buena oportunidad y se lo hice saber a alguna persona en la Universidad Internacional de Andalucía, pero bueno, los tiempos son como son y es una pena, porque yo creo que es uno de los, en el terreno de la narrativa, es uno de los grandes escritores del exilio. Te voy a preguntar por qué es fundamental entonces darle a conocer. ¿Por qué? Pues porque es uno de los escritores que ha reflexionado más sobre el ser de España y el papel que tuvo una generación que fue la que en el interior se ha llamado la generación del 36, es decir, aquella gente que estaban en edad de combatir cuando empezó la guerra. Los derrotados, algunos quedaron en España sumidos en un silencio completo, es lo que se ha llamado el exilio interior, un poco, digamos, acobardados, un poco reprimidos, sin poder expresar libremente lo que decían o lo que querían decir, y otros pues que acometieron esa labor desde la independencia, la libertad de poder contar las cosas en el exilio, pero con unas grandes hipotecas. Una de ellas que eran escritores que escribían pero que no tenían un público natural. Es tremendo lo que dice Max Schaub, que es un hombre bastante deslenguado, muy pronto, muy arisco en el decir, y es penoso cuando se confiesa como un escritor sin lectores. Incluso el caso de Max Schaub, que yo creo que es de todos el mayor
más grande, el mejor de todos, tuvo una experiencia durísima. Le publicaron los libros, le publicó libros suyos el Fondo de Cultura Económica, y dejaron de publicárselo porque ni siquiera no se los quisieron ni en distribución. Es decir, él mismo proporcionaba la edición y solo les pedía la distribución, y ni siquiera la distribución, sin riesgo. Rafael Chirve siempre es un gran defensor de Massaou y siempre habla de este mismo tema que comentas. Sí, es un aubiano, es uno de los que ha recogido esa herencia también de Manuel Andújar. El exilio es la palabra y el eje principal sobre el que pivota toda la obra de Manuel Andújar, principalmente. Toda. Es una reflexión, no solo de él, sino de su promoción. Tiene un libro, una narración que se llama Cristal herido. Y el cristal herido viene a ser una imagen muy hermosa, muy concentrada del problema que se encuentra esta gente. Eran unos jóvenes republicanos, ilusionados, esperanzados, de ideologías muy diversas. Andújar estaba más bien en la línea socialista, y esos jóvenes se ven como un cristal herido, estropeado, y lo que acometen es la idea de encontrar el sentido que hubiera sido la vida de haber podido desarrollar el proyecto personal, el proyecto biográfico de esta gente. Y les condiciona de una manera completa porque habían puesto muchísimo entusiasmo. Hay que imaginarse, Manuel Andújar tenía una dificultad física, había tenido una polio de pequeño, y hizo durante la guerra, periodismo de frente, y hay que imaginarse este hombre que llevaba un calzo muy alto en el pie, no recuerdo si era en el derecho o en el izquierdo, arrastraba mucho la pierna. Este hombre, con esas dificultades físicas, volcado en querer comprender, entender, interpretar, ayudar al desarrollo republicano. Y yo recuerdo cuando yo tuve mucha amistad con Andújar, era una persona cálida, entrañable, y quienes lo conocieron hablan muy bien de su humanidad. Era un hombre extraordinario, desprendido, generoso en lo material, en lo que vivía con una sobriedad verdaderamente impactante. O sea, ves todo este lío que tenemos en la sociedad actual y piensas en el modesto pisito que tenía en Madrid, o en el minúsculo apartamento en el que vivía en el Escorial los últimos años, y dices qué grandeza, qué dignidad, qué hombre que no cesa en un empeño de construcción, de elaboración intelectual, desentendiéndose de las cosas, o sea, sin buscar las cosas materiales, una cosa minúscula y allí entregado. Y me contaba cuando regresó a España, lo hizo con un coste personal muy grande. Bueno, fue en el 67 que aún el franquismo estaba... Claro, pero el problema no era eso. Él no había ninguna persecución contra él. El problema es que él tenía su vida en México. Tenía una hija con su esposa Ananda, y la esposa tenía unos hijos que eran como hijos suyos. Todos estaban perfectamente establecidos en México. ¿Cuál fue la causa de regresar en ese año? Que necesitaba volver para escribir. Esto me lo confesaba él. A mí necesitaba vivir, no podía escribir desde la distancia del exilio. Incluso recuerdo que me contaba la impresión
que él volvió 2 veces, estuvo muy poquito tiempo y luego ya se estableció en Madrid. Y en el primer viaje, fue en avión obviamente, ¿no? Y al llegar a Madrid quiso, en el coche que le llevara, que le había recogido, quiso pasar por ciertas zonas del Madrid que había vivido y me decía, pero qué imagen más distinta. Dice, yo tenía engrandecido, dice, la Puerta de Alcalá me parecía enorme. Dice, cuando volví vi una puertecita, ¿no? La vuelta a la infancia, ¿no? Todo claro, eso pequeño claro. siempre. Entonces, esa necesidad de contrastar. Él estaba preparando una novela que es Historias de una historia, que es una novela polifónica de cómo se vivió la guerra, cómo la vivencia de la confluencia de muchas historias particulares. La guerra no fue la guerra solo de unos contra otros, sino fue la guerra que vivieron, padecieron, interpretaron, sufrieron, unas gentes comunes, otras gentes más comprometidas, otras gentes menos comprometidas. Y para hacer eso, yo no puedo escribir eso desde el exilio. Yo necesito estar en España para hacer esa novela desde la percepción real de España. Y eso tuvo el precio de, digamos, de un coste familiar muy grande. ¿La hija se quedó allí? No, la hija era muy pequeña y vino con ellos, pero la familia de la mujer, que eran como hijos de Andújar, se quedaron en México con las dificultades, pues, de no poder volver a viajar en tiempo por cuestiones económicas, claro, porque él tuvo un trabajo en el que hizo además una magnífica labor como, diríamos, impulsor de Alianza Editorial, que ya ese trabajo ya lo había hecho en el Fondo de Cultura Económica en México. Una pregunta México. Que te iba a decir, efectivamente no solo recuperó su obra publicada en México, sino a otros compañeros de generación fue... Eso es básico, fundamental. Yo te diría pero que lo he vivido yo directamente, no hablo de tercera mano, puso mucho más interés en rescatar la obra, en activar la obra de gentes del exilio que en la suya propia. No es que él no tuviera interés y publicó sus libros aquí, pero, por ejemplo, sobre Francisco Ayala se volcó realmente. Y con Arana, ¿no? Su compañero también de la revista. Sí, lo de Arana era ya una cuestión casi de fraternidad y consiguió publicar El cura de Almuniacet, pero no, en general, de todos los escritores del exilio, él fue de una generosidad, perdió una cantidad de horas, dio, dicho coloquialmente, la lata de una manera a la gente cuando no la daba para su obra. Y bueno, luego, tiene que ver mucho con esa humanidad a la que antes hacía exactamente, sí, era esa mezcla, era un hombre de un sentido ético y cívico tan fuerte, tan intenso, elaborado de una manera, por otra parte, tan sencilla, tan humilde, que tenía como una especie de meta en la vida el rescatar la obra de aquellos escritores del exilio y, en general, de reivindicar el valor cultural del exilio. Por eso fue el impulsor de aquellos 6 tomos que publicó la editorial Taurus y que se titulan El exilio del año... el exilio republicano. Ahí volcó esa serie, figura como dirigida por José Luis Avellán,
realmente José Luis la dirigió, pero digamos que el que estaba en el horno era él movió absolutamente todo, consiguió también la publicación del texto, que fue, claro, hoy lo vemos, estas cosas las vemos ya con distancia y como algo normalizado, pero sobre esos 6 tomos, que lo que ponían de relieve era la importancia cultural, general, lo económico, luego institucional, lo educativo, lo empresarial, lo sanitario, que había tenido el exilio, encontró un silencio absoluto. Lo publicó una gran editorial, con mucha imagen, Taurus, pero la reacción fue muy tímida, no, desde luego no se acogió con la importancia que aquello reflejaba. Incluso, pues no tengo datos, pero sí intuiciones no gratuitas de que hubo serias cortapisas en las más altas instancias de la política española del momento para que aquello no fuera más y no tuviera la difusión. Para que no tuviera repercusión. Y ahí quedó un poco perdido. Y claro, la consecuencia es que 30 años después pues nos encontramos con un centenario como este que pasa desapercibido. Volvamos al 39, cuando sale de España, tiene que salir y va al campo de concentración francés, el nombre no lo recuerdo. Argelès. Ahora es un camping, por lo visto. Era un campo que estaba... internamiento. Sí, bueno, una prisión durísima. De hecho, su primera novela es la autobiografía de esos meses que tuvo en el campo. No es propiamente, es un texto como memorialístico, pero muy curioso, porque si alguien va a leerla como el diario, que de hecho es un diario de una experiencia de un campo de concentración, no se encuentra nada de eso. Son vivencias, emociones, es incluso un libro poemático, lo cual es muy significativo. Un señor que sale en esas penosas y durísimas condiciones, que los encierran en un campo que estaban vigilados por unos soldados africanos, unos negros que sembraban el pavor, controlados por el gobierno francés, de una dureza. Lo han contado no solo, no más que Andújar, lo han contado otros muchos memorialistas de aquel tiempo. Una experiencia durísima, y no la vuelca en un alegato, no hace propaganda, no hace testimonio. Lo que hace es preguntarse por el sentido de la vida con un tono poemático. Y es después cuando abandona el campo y va a México, cuando empieza ya a hacer una literatura de recuerdo, de testimonio y de interpretación. Pero fíjate, hay un dato muy bonito. Él fue en un barco que se llamaba Sinaya, y en el Sinaya hacían un periódico, los republicanos que iban al exilio, y ese periódico, no recuerdo ahora si luego se ha editado un facsímil, creo que se llamaba Diario del Sinaya, pues ya hay dentro de, no sé, comentarios de la vida en el barco, de tal, travesía larga, ya hay un planteamiento reflexivo, político, enjuiciador, que es lo que a él siempre le interesó. Y por eso, no mucho después de llegar a México, montó con José Ramón Arana y con otros una revista que se llama Las Españas. Las ediciones. Es una gran revista en el exilio. Ahora hay también una edición facsímil que la hizo la fundación del Partido Socialista hace unos pocos años, y es una revista de diálogo, de convivencia, de tratar de encontrar el sentido a las cosas. De hecho,
Andújar y Arana se desligaron de la revista no mucho tiempo después de haberla creado, porque la revista empezó a entrar, digamos, en unas posturas más intransigentes, más intolerantes. Ellos lo que buscaban, Andújar lo que le buscaba era el coloquio, era la reflexión, era la meditación discutida, coloquiada, conversada sobre el pasado y el futuro de España. Por esa forma de ser que nos estás comentando de Andújar, por la vida que llevó, por el sufrimiento que padeció, el desprecio hacia la violencia es una también de sus características en su obra. Sí, no, nunca ejerció, digamos, una actitud banderiza, sino trataba de encontrarle el sentido a las cosas. Una de sus obras, bueno, en varias de sus obras aparece un personaje que se llama Juan Nerja. Juan Nerja no existe, es un personaje literario de ficción. Pero es el trasunto de alguien. Pero es el mismo, es el mismo. Es como un desdoblamiento pensado para encontrar la pluralidad de sentidos de las cosas, para no dar una sola dimensión de las cosas y buscando una comprensión que tenga algo que valore sobre todo lo positivo, el esfuerzo. Y esto era también en él como comentábamos antes, una verdadera preocupación, hasta tal punto que tiene un libro suyo que es una recopilación de artículos misceláneos, se titula Signos de admiración. Y Signos de admiración es un repaso de poetas, de prosistas, de escritores, de intelectuales, siempre bajo la perspectiva de los signos de admiración. O sea, no escribía solo desde el análisis, sino desde la afirmación, la valoración, el elogio. Era, en ese sentido, un hombre, como comentábamos antes, generoso, extraordinariamente generoso. Su trilogía de novelas más importantes, Vísperas, se llama el conjunto, ¿no? Son del 47, 49 y 59. Están escritas en México. Sí, y las tres. Tal vez su obra más importante, o fue la serie de televisión de finales de los 80 la que la convirtió en más popular. Bueno, le dio cierta popularidad. La serie a mí me gustó mucho. Estaba muy bien hecha por un director, un hombre con un fondo intelectual y de reflexión muy grande, se llama Eugenio Martín, y hizo verdaderamente un ciclo de una gran calidad cinematográfica. La serie, yo no sé si es lo mejor, porque quizá Andújar ahí está demasiado sujeto a una concepción, diríamos, muy galdosiana de la historia. Es un libro en el que no quiere forzar los planteamientos literarios, narrativos, hace una novela convencional basada en los personajes, en los espacios, en las anécdotas, en los problemas, que es magnífico, en una línea, como digo, galdosiana. Creo que donde ya se había soltado de esa necesidad de filiarse con la narrativa de tipo sociológico del siglo XIX es en Historias de una historia, que siendo una novela, Andújar siempre contaba una historia, siempre quería contar una historia, pero siendo una novela de historias, de anécdotas, de argumentos, sin embargo, tiene una construcción como si se hubiera liberado él de unas sujeciones que había asumido voluntariamente, y yo creo que Historias de una historia es la mejor novela aislada de Andújar,
y una de las grandes novelas del panorama general del exilio y de la literatura. Es la que recomendarías tal vez para alguien que quiera iniciarse en su obra. Hombre, ya es una novela exigente. Entonces, yo no sé, yo no tengo demasiadas prevenciones contra la novela que se lee bien y se disfruta. No contra las esa que engancha, como dicen ahora. No contra las idioteces, pero no tengo nada contra la novela que te engancha. Entonces, quizá por la carga emocional, por la fuerza testimonial, aconsejaría Vísperas, pero como pieza literaria, sabiendo que exige un poco más, pero no mucho, no es una obra que suponga un reto. Claro, se lee bien, y además es una novela gorda, quizá tiene la misma extensión que las tres de la trilogía. Entonces, con un plus de elaboración literaria de mayor modernidad, seguramente recomendaría Historias de una historia. Creo que sus cuentos, como ha escrito el compañero Ángel Basanta, ¿no?, son un documento histórico-literario de primer orden en la España del siglo XX. ¿Qué nos puede decir de sus cuentos? Tal vez siempre los cuentos es menos conocido que la novela, ¿no? Es menos conocido en el caso de Andújar, por supuesto. Suponen un panorama muy variado de distintas realidades, incluidas las realidades no positivas, porque varios de los tiene una beta visionaria, y hay cuentos que pertenecen más a la tradición, diríamos, del realismo mágico, algunos son expresionistas. De todas maneras, habiendo piezas excelentes, densas, muy atentas a penetrar en la realidad, no sobre lo documental o testimonial, sino sobre ese fondo expresionista. Yo creo que los escritores, vamos, que todo el mundo estamos marcados en el ADN para algunas cosas. Hay quien sirve para la pintura y quien no sirve para nada. Y yo creo que los escritores están también relativamente marcados, lo pueden corregir con el oficio, pero están relativamente marcados por un ADN literario. Y el ADN literario de Andújar era el de la novela gorda. Era el de la recreación detenida, bifurcada, abarcadora de la realidad, y el cuento no permite mucho eso. Entonces, son cuentos que están hechos con una gran voluntad de estilo, pero me da la impresión de que como complemento de lo otro. Es decir, aquellas aristas de la realidad, desde lo documental hasta lo visionario, que no le encajaban en la novela, aunque también hizo alguna de sus últimas novelas, era muy visionaria, lo dejaba para los cuentos. Yo creo que él, su ambición estaba en una narrativa caudalosa que fuera como una metáfora de la realidad, y que aspectos muy concretos de la realidad los dejaba para los cuentos, aunque tiene algunos verdaderamente excelentes. Es decir, una antología de los 40 cuentos españoles de la posguerra, pues sin duda alguna habría un cuento de Manuel Andújar. Y por último, ¿cuántos escritores andaluces de calidad de aquellos años habría que rescatar del olvido? Pues no lo sé así a bote pronto, pero... ¿Algún nombre que te sugiera o que te venga? Hombre, se me ocurre, por ejemplo, que Francisco Ayala, que tuvo unos momentos de una gran difusión, ahora mismo se está olvidando un poquito. Yo creo que habría que volver a insistir en la narrativa moral de Ayala.
Está Chávez Nogales, por ejemplo, que se ha puesto un poco de moda estos últimos años. Habría que intentar... La apuesta del libro del asteroide, ¿no? Que ha sido la claro, editorial que principalmente ha apostado. Sí, sí. Un fenómeno rarísimo, porque de repente se ha puesto de moda cuando era un escritor de una calidad excepcional desde hace muchísimo tiempo. Y no sé, ahora mismo no me vienen a la cabeza otros nombres, pero sin duda alguna en el exilio pues hubo escritores de todas las partes de España, y el catálogo de los siempre recordados pues no pasa de estos poquitos, de Au, Sender, Ayala, un poquito después Manuel Andújar, pero hay otros muchos. Segunda y de tercera categoría que son grandes desconocidos. Sí, y gente que están por descubrir, que no se encuentra. Es una materia para los estudiosos en la universidad. Claro. Debiera ser, porque no es. No hay cursos sobre la cocina y la literatura, yo qué sé. En cambio, yo no he visto que haya, no conozco todos los programas, pero que en los últimos años haya habido un curso sobre la literatura del exilio. Yo no recuerdo nada. Está el activísimo movimiento encabezado por Manuel Aznar en la Universidad Autónoma de Barcelona, que están haciendo una labor impresionante, pero son un poco como una isleta ahí perdida. En el resto de las universidades, que yo sepa, lo de la literatura del exilio no cuenta para nada. Santos Sanz Villanueva, muchas gracias. Gracias Por participar en estos diálogos. Gracias a ti, y ha sido un placer. Gracias.